Bienvenidos a una sesión más de la Ventanilla de la Salud en el Consulado de México en Boston. Les invitamos a la doctora Ana Paula López y yo a participar en esta charla que se llama La pubertad y sus alteraciones. La doctora Ana Paula nos va a llevar por una guía muy completa, llena de información y de mucha, viene datos muy interesantes para ayudar a nuestros jóvenes a pasar por este proceso de la pubertad. Les platico un poco del currículum de la doctora. Ella es endocrinóloga, pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, laboraba en México en el Hospital para el Niño de Toluca, con niños que padecían de diabetes mellitus tipo 1 y otras patologías endocrinas como alteraciones en tiroides, alteraciones de crecimiento y pubertad. De forma particular, ejerció en el Hospital American British Country, en el Hospital Ángeles del Pedregal y el Hospital Infantil Privado en la Ciudad de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y de la Endocrine Society. Actualmente está en proceso de revalidación de sus estudios en Estados Unidos de América. Bienvenida, Paola. Buenas tardes. Hola, Laura. Mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, pues yo les voy a hablar, como tú dijiste, de la pubertad. Y bueno, les voy a empezar compartiendo mi presentación, ¿ok? Perfecto. Les quería decir primero que esta primera parte va a ser sobre la pubertad y los cambios físicos, porque dentro de la pubertad también tenemos otra definición que es adolescencia, y entonces vamos a empezar por las definiciones, que es para que los metamos en el contexto de esta plática. ¿Y qué es la definición de la pubertad? Pues son aquellos cambios físicos y endocrinos que se producen en un individuo para que sea sexualmente maduro y con capacidad de reproducción. Y se considera que la pubertad normal puede empezar entre los 8 y 13 años en las niñas y entre los 9 y 14 años en los niños. En la pubertad, lo más importante para nosotros los doctores es el timing, o sea, el tiempo en que hace la pubertad. ¿Y por qué de aquí derivan las alteraciones de la pubertad? En los cambios físicos. Pero dentro de la pubertad también está lo que llamamos adolescencia. Entonces, la adolescencia es la etapa más mental, es en donde el niño adquiere las habilidades emocionales para que de ser dependiente de sus papás se convierta en un ser independiente. Entonces, hoy solo vamos a hablar de los cambios, por así decirlo, fisiológicos, es decir, físicos, pero estos hacen que nuestro cerebro cambie y entonces empezamos a tener estas habilidades para ser un adulto independiente. Entonces, todo parte de los cambios físicos, y estos cambios físicos ayudan a que nuestro cerebro esté preparado para la adultez. Y otras definiciones también dentro de la pubertad se divide en adrenarca, que les voy a decir qué es, y gonadarca. Entonces, esto significa que hay dos sistemas que están involucrados en la pubertad. Uno que se llama adrenarca, y eso lo da esta glandulita que está aquí. Esto es un riñón, y esto amarillito es la glándula suprarrenal. Y entonces, esta glándula ayuda a que nuestros órganos maduren, pero esta no es la que da todos los cambios hormonales principales, pero es un ayudante. Entonces, ayuda a que los ovarios y los testículos, como que es el ayudante de la fábrica de los testículos y de los ovarios, o sea, produce testosterona y un poco de estrógeno. Y la gonadarca es la maduración de las gónadas. Las gónadas son los ovarios y los testículos. Entonces, adrenarca significa cuando esta glándula empieza a producir las hormonas sexuales, y gonadarca cuando los ovarios y los testículos empiezan a producir las hormonas sexuales para que nuestro sistema madure, con el fin de que cuando seamos adultos podamos tener hijos. Y les voy a explicar más adelante por qué está aquí esta niña que se está rasurando y este niño que ya empieza a oler
a que cuando hace ejercicio dice, ay, ¿qué me pasó, no? Porque no he usado desodorante todavía. Y en estos dos es donde está implicada esta glándula adrenal, que les explicaré más adelante. Y bueno, la pubertad en sí lo que hace que nuestras glándulas maduren, o sea, nuestros testículos y nuestros ovarios maduren, se da en un eje que se llama eje hipotálamo, hipófisis y gónada, que como recuerdan, las gónadas ya será o testículo o ovario. Entonces, hay una comunicación constante entre estos tres estratos, por así decirlo, y todos trabajan comunicándose. Por eso les puse aquí este dibujito en donde está el jefe le dice al subcoordinador lo que tiene que hacer y el coordinador le dice a los empleados lo que tienen que hacer. Y todo esto funciona en equipo para que pueda haber los cambios necesarios. Entonces acá, nuestro jefe, por así decirlo, está ubicado en la oficina que se llama hipotálamo. Y aquí en la oficina del hipotálamo, que está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, están las hormonas que se llaman GNRH. Y estas son las que coordinan todo para abajo. Entonces, las GNRH son las jefas que están en su oficina que se llama hipotálamo y estas se comunican con la coordinadora que está en una glándula que se llama hipófisis, que también está en nuestra cabecita. Entonces, está como un poco atrás de aquí. Entonces, esta pituitaria produce unas hormonas que se llaman LH y FSH. Y estos mensajeritos van hacia la fábrica a decirle a los obreros que ya tienen que despertar a trabajar, que son los testículos y los ovarios. Entonces, esto se prende y se apaga, porque tiene que empezar a trabajar cuando nosotros tengamos la edad suficiente para empezar a tener estos cambios. Y algo súper interesante es que estas neuronas que se llaman GNRH, que se acuerdan que son las jefas del equipo, cuando nosotros somos fetos, se encuentran en la nariz. Entonces, estas células de la nariz migran hacia su oficina que se llama el hipotálamo y ahí se quedan y ahí maduran y están, de repente, cuando somos bebititos se prenden para que nuestros órganos vayan o hacia mujer o hacia hombre, y ahí es donde intervienen cuando somos chiquititos, pero luego se apagan y se apagan durante un tiempo muy largo que ahorita les voy a enseñar. Entonces aquí donde tenemos de este lado está nuestra nariz, donde cuando somos fetos ahí se quedan y después se van al hipotálamo, las GNRH que son las jefas, y de aquí se comunican con la hipófisis y con nuestros órganos sexuales. Entonces, lo que les explico. Toda una organización, pero tremenda, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y Sí, es fascinante porque todo es como un relojito. Entonces, es impresionante cómo toda esta orquesta se necesita para que nosotros empecemos la pubertad y para que después tengamos hijos. Entonces, es algo fascinante. Y aquí está lo que les decía, que cuando somos bebés, en las primeras semanas de vida y hasta el primer año, esta orquestación está prendida, pero luego se apaga durante toda nuestra infancia y se vuelve a prender en las niñas a los 8 años y en los niños a los 9 años de edad. Y entonces, primero se prende la glándula adrenal y luego se prende lo que les estaba diciendo de la cabeza para orquestar todo este sistema. Entonces es uno de on y off, un switch que se prende y se apaga. Y yo se los explico muy fácil, pero todavía no sabemos cuál es el primer switch que hace que se prenda la pubertad. O sea, más bien vemos que hay muchas cosas que influencian que este eje se prenda. Y tan es así que aquí está otro esquema en donde vemos que no nada más están involucrados los que yo les dije que está el jefe, el coordinador y los obreros, sino que también hay gente afuera que le está mandando señales acá a la cabeza de que
tal vez ya es tiempo de que empiece a prenderse. Y una de esas es nuestro tejido adiposo, que es la grasita que está en nuestro cuerpo, que también produce hormonas. Y hay unas teorías que se ha visto que cuando nuestro cuerpo aumenta en estas células y entonces aumenta la producción hormonal de una cosa que se llama leptina, esto ayuda a que nuestras hormonas jefas se prendan. Y otra cosa son los factores de crecimiento que también le dan señales a estas neuronas. Y otra que es más nueva es que nuestro intestino también se comunica con nuestra cabeza y empieza a producir una cosa que se llama grelina. Y también la insulina le da señales a nuestro cerebro para decir que ya estamos listos para que empiecen a trabajar. Entonces es una comunicación de todo nuestro cuerpo. Y para que empecemos a ver estos cambios, como ya les había dicho, la adrenarca es el aumento de los estrógenos adrenales, o sea, que se producen en nuestra glándula suprarrenal que está aquí arriba del riñón, independientemente de la maduración sexual, que es el eje que está aquí en nuestra cabecita. Y la pubarca, esta que es la aparición de vello, está dada por esta glándula suprarrenal. Y es diferente la menarca, la menarca así se le llama de manera médica a la primera menstruación o a la primera regla. Entonces, estos términos son importantes porque ustedes lo van a ver en la información que lean. Entonces, para que nos vayamos poniendo en la misma página. Y las características sexuales secundarias es lo que nosotros vemos por fuera, que ya está iniciando la pubertad, ¿no? Entonces, las características sexuales secundarias son que nuestro hijo tenga vello, que a nuestra hija le crezcan los senos, que crezcan los testículos, que tenga vello púbico y vella axilar. Entonces, a esto se le llaman características sexuales secundarias, o también que le cambie la voz a un niño, ¿no? Que eso es también un signo indirecto de que ya está cambiando hacia un adulto. Y bueno, los cambios físicos, para mí es importante que lo sepan porque a veces las mamás no saben cuándo empezó. Dice, pues no sé, yo ayer le vi que ya se le veían los senos en su playerita, ¿no? Y esto no es así, no pasa de un día a otro. O sea, en la mayoría de los niños es un proceso paulatino que no hay que estar estresados por ellos, pero sí hay que estar observando como cada cuánto ves un cambio. Entonces, el primer signo de pubertad en las niñas, antes que el vello en la mayoría, porque hay algunas niñas que tienen primero vello y después les crece el seno, es el crecimiento del seno y a esto se le llama telarca. Y como aquí ven, se da por pasos. Y nosotros lo dividimos en 5 pasos. Entonces, el paso 1, le ponemos 1, pero en realidad debería ser 0 porque el paso 1 es no tener nada. Y entonces el paso 2 es tener una bolita que nosotros decimos un botón mamario y tú dirás, pues, ¿qué es un botón? El botón quiere decir, porque lo comparan con una flor que empieza a florecer, entonces el botón empieza a florecer. Entonces, más bien es que tiene una bolita abajo del pezón. Y luego nosotros vamos viendo las características, pero por ejemplo en el 3 aumenta el tamaño de la glándula, ves cómo el pezón va creciendo y también se van agregando unos puntitos en el Tanner 4, que es acá, unos puntitos en la areola que se llaman tubérculos de Montgomery, pero que parecen como unas bolitas de grasa y que no son bolitas de grasa, son bolitas de las glándulas que están madurando. Y bueno, acá no llegamos muchas, pero ese es el 5 del adulto y cuando uno se embaraza. Entonces, no es el tamaño, sino es un poco el cambio del abultamiento y el cambio en los pezones, porque si no, nadie llegaría a este 4, porque el tamaño de los senos también depende de cosas genéticas y por eso tenemos diferentes tamaños de senos. Entonces, más bien, nuestra escala va de acuerdo a las características del pezón y de la mama. Durante la pubertad también tenemos eventos que no son fáciles de percibir.
y que se dan de manera paulatina, pero el que se da de manera rápida es este crecimiento. Entonces, primero empezamos con el crecimiento mamario que está aquí. Este es el tiempo. Pero ya dijimos que el crecimiento mamario puede empezar desde los 8 años y es totalmente normal en las niñas. Y hemos visto los endocrinólogos que este periodo se ha ido acortando. Antes lo hacían más lento, empezaban a los 9 la mayoría, y ahora empiezan a los 8. En algunos países, sobre todo aquí en Estados Unidos, se ha visto que las niñas están empezando mucho más temprano. A los 7 años están empezando y es normal. Buscamos qué pasa y nada, no pasa nada, es normal, está empezando. Y esto se ve de una definición que nosotros llamamos tendencia secular. Y sí, se da en las poblaciones grandes. Hay muchas teorías de por qué puede ser esto. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial este periodo fue cuando se hizo más temprano la aparición de los senos, de la pubertad, porque se cree que fue porque la nutrición mejoró y como recordamos al principio en el esquema, cuando nuestras glándulas de la grasita empiezan a aumentar, estas le dan señales con la leptina a nuestro cerebro de que empiece la pubertad. Y entonces, dentro de esta teoría es una de las causas por las que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cosas estaban más tranquilas y la nutrición mejoró, entonces este periodo se acortó. Y también hay otras cosas que se llaman disruptores endocrinos que más adelante les voy a explicar, que influyen en que la pubertad la veamos a edades más tempranas. Pero de manera general y de manera mundial, entonces quedamos que el tiempo normal para que una niña empiece con desarrollo mamario son los 8 años de edad. Entonces empezamos con el desarrollo mamario, luego bien poquito de diferencia hay con que empiece con el vello corporal, que es vello en las axilas y en el pubis, que el vello es rizado y grueso, porque hay niñas que son velludas de manera racial, pero el vello que tienen desde chiquitas es delgadito y es más claro y no es rizado ni grueso. Entonces, esta es la diferencia entre que tú veas vello en el pubis de tu hija y digas, ay, no, ¿qué es esto? Pero tiene que ser más grueso, más oscuro y rizado, más que de manera el vello del resto del cuerpo. Y después se da el crecimiento o el estirón de manera rápida, que puede crecer un niño o una niña hasta 15 centímetros, y de manera final se da la menarca, que es la regla o la menstruación. Entonces, la menarca va a ser nuestra primera menstruación en regla, que suele presentarse 2 años o hasta 3 años después de que apareció nuestro botón mamario. Esto a veces es lo que a algunas mamás se les va, que de repente dicen, no, pues ya menstruó y apenas yo vi que le salieron los senos hace 2 meses. Y puede ser real. Entonces esto es lo que yo quiero que aprendan a identificar y que en su mente se quede que de un estadio a otro de los que les enseñé debe de pasar por lo menos 6 meses. O sea, no es que mi hija tenga hace 3 meses el botón mamario y hoy ya tiene senos como los míos. Eso no es normal. Eso tengo que ir a que lo vea mi pediatra, mi endocrinólogo pediatra. Entonces, que la pubertad se da en proceso, no se da en un año. Y suele darse la primera menstruación cuando el estadio puberal está en Tanner 5, en Tanner 4, que es cuando ya tengo un volumen mamario que se ve y cuando mi pezón ya se ve diferente a mi areola. O sea, el pezón es lo que está como la moneda y la areola es lo que está como moneda y el pezón es lo que sobresale aquí. Entonces, cuando esto ya se ve una diferencia y cuando se ven los puntitos como de grasa alrededor, eso quiere decir que tiene Tanner 4 y ahí es cuando se da la menstruación.
pero hay 10% de las niñas que pueden hacer en un estadio anterior menstruar y es normal. Entonces, por eso es muy importante que tú como mamá estés al pendiente de estos cambios, pero que durante la pubertad vayas con tu pediatra, porque muchas veces durante la adolescencia, pues los niños ya se enferman mucho menos, ¿no? Ya no es como cuando entró a la guardería que se enfermaba cada mes de vías respiratorias superiores o que de la panza. En la adolescencia los niños suelen ser mucho más sanos y no van a un control de una consulta normal. Entonces, sí es muy importante que durante este periodo vayan al pediatra por lo menos cada 6 meses. Y bueno, en los hombres es diferente, en los hombres es un poco más difícil ver este cambio y es muy importante que que estén en contacto con sus hijos y que tengan la confianza a los niños de decirle, oigan, es que ya vi que me crecieron los testículos, que es normal, que es otra parte del cuerpo, no es como nuestra nariz, nuestros ojos, nuestras orejas. Y tampoco que, que estén, ya te crecieron, porque pues para él es algo incómodo. Entonces, siempre respetar su privacidad, pero sí estar en contacto con ellos. Y el primer signo es que los testículos crezcan hasta un volumen de 4 cc y llegan a medir hasta 25 cc. Esto también es racial, por eso es importante que más con los hombres vayan con su pediatra cuando estén como entre los 9 y los 13 años para que el pediatra pueda ver cómo van creciendo esos testículos. Y el crecimiento testicular también se da por muchas hormonas. Entonces, siempre esa es nuestra indicación de que las hormonas están bien. Y también se dan los mismos eventos, que es el crecimiento, el estirón rápido, que en los niños en los hombres puede ser de hasta 30 centímetros. Y en ellos lo que va también a cambiar es el largo del pene y las características del escroto. Entonces, el primer signo que dijimos es el crecimiento testicular y luego el pene se alarga y se engruesa y junto con el crecimiento testicular casi siempre se da el crecimiento del vello púbico. Entonces, en resumen, ¿cuáles van a ser los cambios tanto en mujer como en hombre de la pubertad? Bueno, va a haber un crecimiento rápido de la talla, también van a ganar sus huesos fuerza, de ser así van a acabar gruesos, va a empezar la mineralización más importante del hueso, va a cambiar su composición corporal. ¿Qué es la composición corporal? Pues cómo te ves tú, ¿no? Como en las niñas va a haber la acumulación de grasa en las caderas y en los niños se va a ensanchar su espalda. Van a cambiar las dimensiones de la pelvis, va a ser diferente la pelvis de la mujer que del hombre. Va a haber cambios en el olor, que nosotros llamamos olor apócrino, va a haber crecimiento de vello, el crecimiento mamario, en las niñas la menarca y en los niños, pues el crecimiento de testículos y de pene. Vamos a continuar con estos, que son los estadios de Tanner que ya les había dicho en las niñas, que es en las niñas también vamos a ver cómo clasificamos el crecimiento del vello, porque primero, pues es un vello que empieza solamente en los labios o en el pubis, que es la zona arriba de los labios de la vagina. Posteriormente se empieza a poblar más el pubis, después empieza a crecer vello entre las piernas y después se va hacia los muslos. Entonces esos también los clasificamos en estadios. Y en los niños pues es más fácil porque puedes ver al mismo tiempo todos los dos estadios y empieza con el crecimiento testicular, después en el 2 empieza a crecer el pene y el testículo y la piel que lo cubre, que es el escroto, se vuelve más oscura y con más bordecitos. Después crecen más los dos juntos y al final pues es como el estadio adulto.
¿Cuáles son los cambios importantes que hay que tener en mente? En los niños es que van a obtener eyaculaciones. Las eyaculaciones son la presencia de espermatozoides cuando tiene una erección, que es cuando el pene se pone duro, y después hay la expulsión del semen. Los niños desde chiquitos pueden tener erecciones. Cuando le cambian el pañal pueden tener una erección, pero estas no acaban en eyaculación. Y cuando se presenta la pubertad, sí ya hay eyaculaciones. Y esto es también importante de que cuando vayan al pediatra, el pediatra les pregunte estas dos cosas, si ya tiene eyaculaciones, porque es un signo de que la pubertad va bien. Y en las niñas, algo que es muy frecuente en la consulta que me preguntan es si es normal su flujo. Y es algo completamente normal porque estos cambios hormonales empiezan a hacer que las glándulas de las niñas empiecen a funcionar de una manera diferente. Y el flujo vaginal, o sea, que salga un liquidito por la vagina, es normal mientras este liquidito sea transparente, o puede llegarse a cambiar a amarillo con el contacto con la tela de su ropa interior. Tiene un olor diferente, tiene un olor como un poco agrio, pero no huele mal, no es un olor que disguste. Si es un olor que disguste o si cambia de color a verde o a gris, esto no es normal. Y lo más común de la causa del cambio de color es un cuerpo extraño, o sea que cuando se limpie se deje papel. Así que si tienen estos cambios, yo les sugiero que vayan con el pediatra, pero que no se alarmen tanto porque la causa más común de los cambios de la coloración de este flujo es que no se limpie bien o un cuerpo extraño, o sea que se haya dejado papel. Otro cambio importante es el acné, que cuando es muy severo hay que darle una revisión endocrinológica porque el acné depende de hormonas sexuales y estas hormonas sexuales pueden estar haciéndose de más en la glándula que ya les enseñé, que es la glándula suprarrenal. Entonces, cuando este acné es de difícil control, yo le sugiero que un endocrinólogo le eche una revisada a su hijo. Y el otro es el olor del sudor, que vamos a hablar un poquito más adelante, a qué edad es normal que tengan olor. Y la otra es el vello. Estos eventos que vamos a ver son importantes de vigilar junto con su pediatra. Y el principal es el estirón. Y este es mi favorito porque del crecimiento nos ocupamos nosotros los endocrinólogos. Y entonces esta es una gráfica de la velocidad de crecimiento por año. Aquí está la edad en años y esta es la velocidad de crecimiento en centímetros. Entonces, este es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Los niños no crecen todo el tiempo de la misma manera. Conforme van cambiando de edad, va cambiando de velocidad de crecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo aquí a la edad de años en 6, me voy a fijar en esta gráfica como gris un poco más oscuro, que esta es la normal, ¿ok? Entonces, en esta gráfica gris oscuro, yo veo que a los 6 años los niños deben crecer más o menos entre 6 y 6.5 centímetros, es lo normal. Aquí está mi raya gris. Y así, conforme va creciendo antes de la pubertad, ustedes ven que aquí, en vez de ir para arriba, va para abajo. Entonces, es normal que antes de que empiece la pubertad, más o menos como a los 8, el estirón, porque se acuerdan de las gráficas como les vi, que primero en las niñas se da a los 8 años de edad el botón mamario, después el vello y después hasta acá, casi como hasta los 11, se da el estirón. Entonces, veo que aquí cuando está empezando con mi crecimiento mamario o con mi crecimiento testicular, hay una desaceleración. Entonces, va creciendo menos, pareciera. Se estancó. Pero luego tiene que recuperar y tiene que hacer un pico grande para que llegue a su talla final. Entonces, por eso es Una importante. pregunta, Sí, sí. perdóname. Sí, eh, eh, ¿qué es, o sea, si nuestro hijo no da ese estirón, es de preocuparse? Es de vigilarlo junto con el pediatra, porque justo en lo que sigue de esto es que puede ser que tú notes esta desaceleración de crecimiento y solo sea
este patrón de crecimiento más desacelerado que está antes de que dé el pico puberal. Pero hay niños que tengan alguna deficiencia hormonal que justo como dices, no les alcance para dar el estirón que necesitan para alcanzar su talla final. Entonces, por eso es súper importante que vayan con su pediatra en este etapa para que vigilen juntos su crecimiento. Y si ve que, por decir, a los 9 años tiene una velocidad de crecimiento menor a 5 centímetros, diga no, y hay que empezarlo a vigilar más seguido, o yo le veo, por ejemplo, no le veo bien proporcionadas sus brazos con lo que mide de su talla. Yeah. Y entonces diga, creo que necesitas que vayas con el endocrinólogo, o nada más diga, ¿sabes qué? Dentro de 3 meses volvemos a ver y vemos si recupera este patrón de crecimiento, porque como les digo, los niños no crecen igual ni todos los años, ni todos los periodos del año. Si tú vas en invierno al doctor, puede ser que tu hijo haya desacelerado, porque en invierno no hay tanto sol y el sol también hace que nuestro cuerpo se sincronice para hacer este crecimiento, ¿no? No hay tanta exposición a que tengas vitamina D. Entonces, los patrones de crecimiento también cambian de acuerdo a las estaciones. También se ha visto que los niños crecen más en verano. Entonces, sí puede ser un dato de alarma si tu hijo, por ejemplo, ya está a los 11 años y medio y tú ves que este crecimiento nada más no se da. Entonces, puede ser un patrón normal que va un poquito atrasado, por ejemplo, a los niños que se les caen los dientes después de los 8 años, es una pista de que va un poquito atrasado en el crecimiento y tal vez deberías de ir al pediatra que vea que todo va bien. Porque nuestro crecimiento va de acuerdo a cómo crecen nuestros huesos, que por eso cambia a esta diapositiva. Nosotros crecemos de acuerdo a nuestra edad cronológica, que es la edad que tenemos, o sea, yo tengo 12 años de que nací, según mi año de nacimiento, y nuestra edad biológica, que aunque yo tenga 12 años, puede ser que mi edad biológica, que nos la dicen mis huesos cómo van creciendo, sea de en vez de 12 años, sea de 8. Y entonces por eso pareciera que aunque yo tengo 12 años, debería de ya estar en el estirón, pero mis huesos están en 8. Entonces yo crezco como 8 y nada más hay que esperar y ser paciente. Pero puede ser que yo tenga 12 y mis huesos van en 5 y ahí ya hay más de 2 años de diferencia y eso no es normal. Entonces, cuando hay una diferencia muy grande entre mi edad cronológica y la edad de mis huesos, ahí sí tienen que ir con una evaluación, no nada más con el pediatra, sino con el endocrinólogo pediatra. Entonces, es muy importante que vayan siempre con su pediatra cada 6 meses cuando estén en la adolescencia para que vea estos periodos de crecimiento. Y la evaluación de la talla, es decir, saber cómo está creciendo mi hijo, siempre debe hacerse con una radiografía de la mano porque nos dice de manera indirecta cómo es mi edad ósea. Por ejemplo, y lo que nosotros vemos es esto. En esta radiografía, este niño tiene 2 años. En este niño tiene entre 5 y 5 y medio años. Si ven, lo que vemos es cómo va creciendo este de aquí, cómo hay más huesitos y cómo estos se van alargando. Y aquí, por ejemplo, acá, pues este no tiene huesos en medio, ¿no? Los platillos no están. Y aquí ya tiene platillos. Y luego cuando yo crezco, pues ya no hay platillos, porque los platillos se fusionan y esas son las placas de crecimiento. Entonces, y estas líneas de aquí ya no se ven, porque aquí, por ejemplo, habría una línea. Pues no se ve porque ya se juntaron todos. Aquí ya ni siquiera se ven los huesos bien separados, están súper juntos. Y esos son los cartílagos de crecimiento que se cerraron. Entonces, tenemos que vigilar que estos cartílagos de crecimiento se cierren cuando se tengan que cerrar y no antes. Y que cuando mi niño tenga 15 años y yo vi que mi hijo como que crecía mucho más lento desde los 11, no lo llevé y ahora ya voy cuando tiene 15, pues ya no puedo hacer nada porque estos cartílagos de crecimiento ya están cerrados. Entonces es muy importante vigilar con tu pediatra el crecimiento. Otra cosa que hay que vigilar es
cómo está la columna alineada, porque como se da este pico de crecimiento puede hacer que si tu hijo tiene un poquito desviada la columna, se desvíe mucho más, porque es como si tú elongaras un árbol que está ya torcido, es como los árboles torciditos, ¿no? Cuando están chiquitos, ¿están torcidos? Sí, sí están torcidos, pero luego ves un árbol súper crecido que ya se torció todo, ¿no? Entonces es igual y siempre hay que vigilar esta torsión de la columna que si encuentra, y los papás lo ven mucho, luego me toca que va a natación y el entrenador dijo que lo ve un poco chueco. Entonces, si tú ves que tu hijo tiene las alitas de aquí, como que no están simétricas, deberían de estar simétricas. Si se fijan aquí, esta alita está más salida que esta. Entonces, estas alitas deberían de estar igual, no una más salida que otra. Si ustedes ven que esto pasa a sus hijos, hay que tomarle una radiografía para que midan qué tan desviada está la columna y dependiendo de qué tan desviada está la columna, se hace algo o no se hace. Y tienen que medir la desviación en la radiografía. ¿Ok? Y esto es para que cuando crezcan, como a los árboles justo, si ven que está chueco, pues le pongan un corset para que cuando crezca más no se enchueque. Como el palito que le ponemos a los Exacto, árboles. como el palito que se le pone a los árboles. Y otra cosa que a los papás les inquieta mucho es cuando empiezan a oler, porque también el olor depende de esta glándula, pero esta glándula empieza a madurar desde los 6 años, o sea, antes de que yo empiece la pubertad, empieza a madurar, puede ser desde los 6 años. Pero si tu hijo tiene olor a los 6 años, aunque la mayoría de los niños, el 95% va a ser normal, tienes que ir con el pediatra para que busque algún otro signo de que esto no pueda ser normal, pero en el 90%, 95% será normal. Entonces, si tu hijo empieza a oler a los 6, tienes que ir al pediatra a que lo cheque. ¿Y qué es lo que va a checar? Va a checar que vaya creciendo bien, que no está haciendo el pico antes, que no tenga vello, porque tener vello a los 6 no es normal. Que tu hijo empiece a oler a los 6 puede ser normal, pero que tenga vello en las axilas y en la región púbica no es normal. Y esto puede ser porque hay algo que está irrumpiendo su sistema y está haciendo que empiece antes la pubertad. ¿Qué algo? Algo aquí en esta glándula que le está dando la señal de que ya madure, o algo acá, que eso no creo porque aquí lo da más la glándula adrenal. Entonces, lo más común aquí, si tu hijo empieza a tener vello antes de tiempo o olor antes de tiempo, es que tenga una alteración en la glándula suprarrenal. ¿Ok? Y eso lo tiene que descartar el pediatra y el endocrinólogo pediatra. Y les traía estos tips. En los niños sí pueden usar desodorante porque es muy incómodo que tú andes oliendo feo y que entonces te empiecen a hacer bullying porque hueles mal, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que el desodorante no tenga disruptores endocrinos porque estos pueden alterar nuestro sistema endocrinológico. Entonces, tiene que ser de estos que venden en lugares como orgánicos, que no tengan aluminio, porque el aluminio puede hacer que tapen las glándulas sudoríparas, y que justo ahora, porque muchos de estos desodorantes que los hacen la gente que se dedica a hacer cosas orgánicas, les ponen de olor lavanda o tea tree. Y esos dos se ha visto que son disruptores endocrinos, o sea, que hacen que nuestro sistema endocrino pueda no funcionar tan bien y que en niños puedan hacer que les crezcan los senos. Entonces, que no tengan ni lavanda ni tea tree, y de preferencia sin aceites esenciales. Y las marcas que yo les recomiendo, que he visto que cumplen estas indicaciones, que no tengan aluminio, es Cristal, Native, Nude y Toms. Siempre que sean un olor neutro. Entonces estos, como no tienen antitranspirante,
lo único que va a pasar es que duren menos tiempo. Entonces, se lo puede llevar a su escuela y ponérselo 3 veces al día y ya. Y también puedes hacer desodorante en tu casa, ponerle ahí en Google cómo hacer desodorante solamente con bicarbonato, ¿ok? O que cuando se bañen se pongan bicarbonato. Si tiene 6 años, su olor no es, y que ya empezó un poquito a oler, su olor no es tan penetrante, puede con que solamente se bañe con bicarbonato, eso va a hacer que el olor un poco disminuya. Y si no lo logras, entonces cualquiera de estos es una buena opción. Qué buen tip. Y otra cosa frecuente en la consulta es que ven crecimiento mamario antes de tiempo. Esto se los digo para que, una, no se asusten tanto si es una bebé. Si es una bebé de 8 meses, lo normal es que sea algo benigno, que tal, y más si es que está lactando. Si está lactando leche materna, puede ser que tú le estés pasando tus estrógenos a través de la leche materna y por eso le crecieron sus boobies. Pero si tu hija tiene más de 2 años de edad, sí es un dato de alarma porque ahí ya no hay ya no tengo y que no le estoy dando leche materna, pues ya no tengo a quién echarle la culpa. Entonces necesita una revisión. Si tu hija tiene crecimiento mamario y tiene más de 2 años, tendrás que llevarla al pediatra, porque esto puede ser un dato de que la pubertad esté llegando antes de tiempo por una alteración en este eje de la cabecita. Y eso es algo que queremos descartar que sea algo maligno y, y que nada más se trate de algún disruptor endocrino que esté haciendo que sea como estrógeno, pero no es estrógeno, y entonces esté dando señales que no deben de darle al crecimiento de los senos. Entonces, si tu bebé tiene 8 meses de edad y tiene crecimiento mamario, no te preocupes tanto, pero que lo revise el pediatra. Pero si tiene más de 2 años, sí tienes que preocuparte para ir lo más pronto que puedas con tu pediatra. Y bueno, la pubertad precoz es la pubertad que se presenta antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años en niños. Entonces, si yo veo que mi hija empieza a crecerle los senos antes de los 8 años, o que veo que mi hijo tiene que sus testículos están creciendo antes de los 9 años, o que tiene vello antes de los 9 años, tengo que ir al pediatra. Las causas pueden ser diversas. En las niñas, el 90% es una causa benigna. O sea, y además idiopática, que no sabemos por qué, porque como ya se los dije, cada vez estamos viendo que las niñas están empezando la pubertad antes de los 8 años, hasta los 7 pueden empezar y es normal, no vemos ninguna alteración. Pero si es niño, es mucho más importante y es mucho más inminente que vayas con tu pediatra, porque aquí es al revés. El 90% de los niños que empiezan con pubertad precoz tienen alguna alteración. ¿Y qué alteración puede ser en los testículos o en su cabecita? O sea, puede ser que tenga un tumor que está creciendo y que está haciendo que tenga una señalización inadecuada tu cabecita, o que tenga alguna alteración en sus testículos. Entonces, siempre los datos de pubertad muy temprano en los hombres es muy importante que vayas con tu doctor. Y lo más importante es que hay tratamiento. Entonces, por eso es importante ir a tiempo. En las niñas, si te estoy diciendo que el 90% es normal que te hagan pubertad precoz, entonces, ¿qué te preocupa? ¿Por qué quieres que lo lleve al pediatra? Porque esto puede interferir con su talla final. Es decir, que tu hija, en vez de que llegue a la talla que si tú mides 1,65 y tu esposo mide 1,70, tú le heredes medir con este promedio como 1,65, en vez de llegar al 1,65, llegue a 1,55, porque empieza a desacelerar su crecimiento antes de tiempo. Y otra cosa es que mucha gente piensa también, esto es aparte de la pubertad precoz, que después de que las niñas empiezan a menstruar van a dejar de crecer. No es cierto, no dejan de crecer, desaceleran su crecimiento. Pueden crecer hasta 1,5 centímetros más. Pero una vez más, por eso es importante que siempre vayas al pediatra a ver cómo está creciendo tu hijo o hija. ¿Ok? Y también tenemos los disruptores endocrinos que pueden hacer que tengas una pubertad precoz.
una pubertad antes de tiempo. Los disruptores endocrinos pueden ser cualquier cosa que se encuentre en nuestro medio ambiente, que es un químico y que interfiere con nuestro sistema glandular o que hace como si fuera algo de nuestro sistema glandular. Como les platicaba el tea tree y la lavanda, se ha visto que en los niños pueden hacer que crezcan sus glándulas mamarias porque parecieran estrógenos, pero no son estrógenos, pero los receptores de nuestros tejidos dicen, ay, esto es un estrógeno y me está diciendo que debo de crecer. Entonces, por eso sí tiene sentido que los niños coman cosas orgánicas y que entre menos cosas como producidas consumas, es mejor. El BPA es un componente que se encuentra en los plásticos y que se ha ligado a cáncer y a alteraciones en el aprendizaje, y por eso lo quitaron en las botellas de bebés, y ya casi ningún producto tiene BPA, pero por ejemplo, por eso es importante que aunque estén más caros los productos libres de BPA, si compras una botella de que le llevas para llevarle al lunch a tu hijo, te fijes que es BPA free. Y si tienen dudas, también pueden encontrar en internet, ahí poner disruptores endocrinos, y hay unas guías de Estados Unidos y guías también de Europa en donde dicen qué componentes se han ligado a cáncer o a que sean disruptores endocrinos. ¿Ok? Y sobre todo, pues como en las cremas o en las cosas que se untan. Por eso yo no les aconsejo que usen los aceites esenciales en niños. En adultos, como quiera, ya nuestro sistema ya está formado y no se ha visto que produzcan cáncer ni nada, pero en los niños sí se ha visto que son disruptores endocrinos para la pubertad, entonces yo les sugiero que no los usen en ellos. Y también tenemos el lado que es la pubertad tardía, que nosotros la definimos como niñas, aquellas niñas que no tengan crecimiento mamario a los 13 años de edad, o en las niñas que sí tienen cambios mamarios, que no haya menarca a los 15 años de edad. Todas estas necesitan una evaluación porque puede asociarse a síndromes, como si han escuchado el síndrome de Turner, que son niñas chaparritas que no desarrollan la pubertad, y a estas niñas las podemos ayudar los endocrinólogos a desarrollar la pubertad, que también es algo normal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve mi menarca a los 15 años y decía, pues bueno, ¿cuándo me va a llegar, no? Entonces, también tener los cambios al mismo tiempo que tus compañeros es algo que te influye en la psicología. Entonces, también es importante que esto se dé en el tiempo que se tiene que dar. Y en los niños se define como niños sin crecimiento testicular a los 14 años de edad. Y como les decía, también puede ser dato indirecto en los niños de alguna alteración, y esta alteración puede ser, bueno, si han escuchado, que se llama síndrome de Klinefelter, que son niños altos que la mayoría pasan desapercibidos hasta cuando son adultos y no pueden tener hijos. Entonces, todos estos cambios es importante verlos a tiempo porque hay solución. O porque, por ejemplo, en este síndrome de Klinefelter, aunque no hay solución para hacerlo fértil, sí tienes que vigilar otras alteraciones que se dan en el síndrome. Perdona, ¿ese síndrome se da en los niños altos, mencionaste? Sí, los niños suelen ser altos. Ah, ¿y hay algún indicativo, además de la altura, que como para Que no haya asociarlo a cambios de este síndrome? pubertad. Ah, ya, Que no haya cambios perfecto, de pubertad. perfecto. Muy bien. Y bueno, lo más importante de todo esto es que hables con tus hijos sobre los cambios físicos que van a experimentar, que desde que son chiquititos, desde que tienen 5 años, les enseñes el nombre de las partes del cuerpo, porque luego que llegan a la adolescencia y no saben ni qué pene es pene, ¿no? Que le digan, ay, tu pajarito, o ay, tu colita. Entonces tienen que siempre hablarles sobre, como la nariz es la nariz, pues los testículos son los testículos y la vagina es la vagina. Para eso tienen su nombre, para que cuando llegue la adolescencia y tú les expliques de qué son estos cambios que pasan, te entiendan y estén familiarizados y no lo tomen como un tabú.
y hablar de los temas con apertura y contestar sus inquietudes, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, que nosotros siempre utilizamos, que el niño llega y te dice, mamá, ¿qué es el sexo? Y tú digas, híjole, ¿cómo le voy a explicar? Pero tal vez él nada más leyó que tenía que llenar en una forma sexo, ¿no? Y entonces ahí tienes que ver tú cuál es el contexto en lo que te está preguntando para que le contestes en el contexto que te está preguntando, porque si él te llega y te pregunta eso y tú le dices, no, sexo es cuando un hombre y una mujer o dos personas hacen un acto sexual, él va a decir, pues, ay, qué raro, pues, ¿por qué lo vi yo escrito en una hoja, no? Entonces, siempre contestar sus preguntas en el contexto en el que te está preguntando. Y les voy a dejar para unos tips, porque yo sé que seguramente van a tener muchas dudas, más bien, no tanto de los cambios físicos, sino de cómo decirle a mi hijo cómo va a tener estos cambios en la pubertad. Hay muchos recursos en internet. Uno que es mi favorito es este de acá que se llama healthychildren.org y está en español y en inglés. Está aprobado bueno, más bien es de la Academia Americana de Pediatría. Y no nada más vienen temas de cómo hablarle a tu hijo de la pubertad, sino vienen temas de todo. Viene de por qué mi hijo no quiere comer a los 2 años, cosas, qué le debo de dar de comer a mi hijo. Todas las dudas que tengas, ahí vas a encontrar respuestas, o por lo menos una introducción a la respuesta. Y 2 libros, este libro, Zoology, está en inglés. Les recomiendo que lo lean primero ustedes y después se lo den a sus hijos. Está dirigido a los hijos y viene cómo tienen que sentir sus emociones, viene qué hacer cuando te sientas enojado. También viene lo que ya les expliqué de los cambios puberales y también vienen cuestiones de género, entonces, y vienen explicado según personajes, entonces hay un niño que le gusta vestirse como niña o hay un niño que le gusta, hay una niña que le gusta mucho el fútbol, entonces está muy bien explicado, tanto para ustedes como para los hijos, pero siempre les recomiendo que lo que le vayan a leer, le vayan a dar de leer a sus hijos, pues lo lean ustedes para ver si van de acuerdo con eso. Y este de acá, que está en español, que es de una pediatra española, que se llama Lo mejor de nuestras vidas, este viene de muchas etapas de la vida. Viene desde la lactancia hasta la adolescencia. Viene solo un capítulo chiquito de la adolescencia, pero también les podría contestar muchas otras dudas. Entonces, estos 2 son unos libros que les recomiendo para esto. Y si quieren adentrarse más como por cómo está regulada la pubertad, este es un podcast que está en inglés, que es el podcast en el que eh, por un tiempo ayudé a que sea un poco difundido en México, que también habla mucho de muchos otros temas de ciencia. Acaba de salir uno de Alzheimer y de cómo lo ve el doctor, cómo lo ve el paciente, cómo lo ve el familiar del paciente, que es su cuidador. Entonces, tiene este que habla sobre la pubertad y de todo esto que les había dicho que es tan complicado que siguen descubriendo nuevas cosas. Entonces se llama The Body System Behind the Puberty. Y pues si tienen cualquier duda, mi mail es doctoraanapaoendo@gmail.com y pueden escribirme ahí. Excelente. O si quieren escribir algo aquí, también se los puedo contestar. Muy bien. Pues qué presentación tan completa, tan llena de información bien educativa. Muchas gracias, doctora Ana Paola. Qué bueno Yo que nada les más, pregunté, porque es un poco pero difícil muchísimo, resumir ¿eh? tanto en tan poquito. Sí, no, me imagino la labor titánica que hiciste, pero por lo menos a mí me resultó muy didáctico, ¿eh? Ah, qué bueno. Mucho.
Te quería preguntar en relación a la menstruación, ¿qué tanto es normal el dolor que se pueda presentar en la menstruación en las niñas? Me ha tocado ver niñas que se pasan un día acostadas, sufriendo, pero la verdad es que nunca me había preguntado si esto es normal o no. Es normal al principio tener dolor, pero un dolor que sea coercible, o sea, que se te quite, por ejemplo, con que te pongas algo caliente en la pancita o con que te tomes un ibuprofeno o que solo te dure los primeros 2 días. Pero si te dura todo el periodo de tu menstruación y interfiere con tus actividades, o sea, no vas a la escuela, no puedes ni pararte de la cama, entonces sí es algo que tengas que estudiar porque puede ser ligado a alguna alteración patológica como una endometriosis, que tengas tejido del endometrio en algún otro lado que no debería de estar. Puede ser como, por ejemplo, en tu intestino o en las trompas de falopio. Entonces, si el dolor interviene con tus actividades y si el dolor dura más allá de los 2 primeros días, es algo que sí se tiene que evaluar. Pero puede ser que el dolor sea continuo, los dos primeros días, digamos. Sí, sí, sí. Ah, Pero si de plano no puedes ni ir a la escuela, sí es algo que tienes que ver por qué está pasando. Pero sí puede ser normal los primeros 2 días. muy bien, muy bien. Y bueno, tenía la pregunta del acné, ¿no? De cómo combatirla, pero yo creo que lo mejor es consultar al endocrino para que ¿Cómo nos... combatir qué? Ya no te escuché. Acné, el Ah, el acné, acné. en las Eh, primeras apariciones. las primeras apariciones puedes hacer, algo importante es la higiene, que se lave la cara 2 veces al día, no más de dos, porque si te lavas la cara más de 2 veces al día, tu piel empieza a ser más grasa. Entonces, nada más lavarse la cara 2 veces al día con un jabón astringente, con un jabón dermatológico de cualquiera, Aven, cualquiera de esos, y con eso disminuyes un poco los brotes. Ah, mire, Ujú. muy bien. Pero y lavarse la cara. Sí, esa es la recomendación que me hicieron, pero es difícil de transmitir a los niños, porque esta etapa es también de rebeldía, de cambio de humor. Entonces, el hacerles llegar esta información a veces cuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra tip que les doy es que si ustedes no se sienten cómodos al hablar con él, busquen a alguna persona que crean que va a crear la confianza suficiente con su hijo o un lazo suficiente con su hijo para empezar a hablar de esto, que puede ser nosotros los pediatras o también hay sexólogos, eh, o para que le den como una introducción y después ya ustedes puedan hablar con ellos. Porque a veces hay situaciones entre los padres y los hijos de fricción, que no es tan fácil que empieces a hablar tú del tema, ¿no? Entonces puede ser que alguna tercera persona introduzca el tema y después él o ella poco a poco tenga la confianza para hablar contigo. Pero sí es muy importante que estén informados de los cambios que tienen y sobre todo, como tú dices, de las emociones, ¿no? Que aprendan a identificar sus emociones, que digan, este es enojo, y que tú les enseñes a que cuando tú te enojas, porque algo muy importante es que los niños te están observando todo el tiempo, ¿no? Entonces, si ven que cuando tú te enojas, agarras el vaso y lo avientas, pues tú qué crees que va a ser tu hijo, ¿no? Entonces, algo también importante es que le enseñes como tú cuando, por ejemplo, yo me siento, si te estás enojada, ¿no? Mira cómo estoy enojada y en vez de gritarte a ti, te digo qué es lo que me molesta y no te grito, ¿no? Entonces, ser el ejemplo también es importante para los niños y los niños que empiezan la adolescencia. Y lo más importante para mí en esto de las emociones es que empiezan a identificar qué están sintiendo, porque a veces ni siquiera saben qué están sintiendo y todo lo transforman a enojo, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, pues se murió el perrito y, y en vez de salir a correr o en vez de decirte, sabes que estoy triste, empieza a tirar, a destruir la casa del perro, ¿no?
Entonces, que le digas, ¿por qué estás destruyendo la casa del perro? ¿Qué estás sintiendo? Y entonces él empieza a identificar que eso que siente no es enojo, sino que es tristeza. Entonces, primero de estas emociones es identificar qué es lo que está sintiendo. Lo que comentábamos al principio, Ana, de que este tema nos da para una segunda parte y es precisamente lo que estás hablando ahorita, que es la parte emocional, ¿no? De la pubertad y sus alteraciones, pero ya adentrándonos a lo que está viviendo el niño en este proceso, ¿no? Lo programamos Sí, para sí. una siguiente cita, si te parece. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, también puedo invitar a alguna psicóloga que nos ayude en este proceso. Muy bien, pues ya hicimos la cita. Entonces, te defino el día y les anunciamos a todos para que Sí, sí, nos acompañen. Pues muchas perfecto. gracias, Me parece muy muchísimas bien. gracias. No, de nada, que estén muy bien.